El Seminario Permanente de Evaluación celebra su quinto aniversario. Presentamos la sesión Perspectiva de Género en Evaluación, Dimensiones, Avances y Retos, a cargo de la doctora Mónica García Contreras. Les agradecemos mucho a todos los asistentes a la sesión de hoy, que es la segunda sesión de la quinta edición del Seminario Permanente de Evaluación. Estamos muy contentos por cumplir 5 años. Estamos también muy contentos por recibir este día a la doctora Mónica Vidal, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Mónica García, perdón. Y estamos muy contentos de recibirla aquí con este tema también tan importante. Queremos mencionar, antes de darle la palabra a Jacqueline Enríquez, que es la moderadora de esta sesión, pues queríamos mencionar de parte del comité organizador del seminario que tenemos la página web del CEVAL y pues los invitamos a que la visiten. En esta página ustedes pueden encontrar todas las grabaciones de las sesiones pasadas. También pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico que estaremos poniendo en el chat. Y pues sin más preámbulo, le damos la palabra a nuestra moderadora del día de hoy, que es Jackie Enríquez. Muchas gracias a todos. Apago mi cámara y... Sí, muchas gracias, Edgar. Pues muy buenas tardes. También les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de la quinta edición del Seminario Permanente de Evaluación. Y recordamos que nuestro eje temático para este ciclo de conferencias son los desafíos actuales de la evaluación. También les recordamos que las grabaciones de las sesiones anteriores también ya están en nuestro sitio web y les vamos a poner en el chat la dirección y el correo, como mencionaba el profesor Edgar, para que cualquier cosa pues nos podamos contactar. Veo que hay personas conectadas de diferentes países y bueno, esperemos que esta va a ser una conferencia muy enriquecedora, ya que hoy abordaremos un tema que consideramos clave en la evaluación. Esto es también para entender y mejorar la manera en que evaluamos, que es la perspectiva de género en la evaluación. Es un honor contar con la presencia de la doctora Mónica García. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional. Y la conferencia se titula Perspectiva de Género en Evaluación, Dimensiones, Avances y Retos. En esta conferencia nos compartirá, de acuerdo a su experiencia, qué se ha avanzado, qué falta por hacer y por qué es tan importante incorporar este enfoque en nuestras prácticas evaluativas. Y bueno, pues como mencionábamos, por qué este punto resulta clave para tener procesos más equitativos. La doctora Mónica, muchas gracias, doctora Mónica, por estar con nosotros. Ella es maestra y doctora en ciencias con especialidad en investigaciones educativas por el DIES Investap IPN y licenciada en Derecho por la UNAM. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Ajusco desde 2011. Es integrante del Cuerpo Académico de Estudios de Género en Educación de la Red Multidisciplinaria para la Investigación sobre Discriminación en la Ciudad de México, de la Red de Formadores en Educación e Interculturalidad en América Latina y del Programa de Análisis Político del Discurso. También ha colaborado con instituciones como la UNESCO, UNICEF, la UNIFEM, Secretaría de las Mujeres, lo que antes era IMujeres, el COPRED y Amnistía Internacional. Actualmente es responsable del doctorado en Educación y Diversidad y de la línea de Historia en la especialidad de Género en Educación de la UPN, sede de la JUSCO. Sus líneas de investigación recientes son Género y Educación, procesos de formación en los espacios sociales, pedagogías feministas, violencia de género, sexualidad y análisis político del discurso.
También es ganadora del premio a la mejor tesis de doctorado de 2016 en el concurso organizado por parte de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, con una mención especial en el concurso nacional de tesis de la Cámara Nacional de Comercio en 1999. Y también otra mención honorífica en la FES Aragón, en la UNAM, en 1999, entre otros premios. Aparte, ha publicado en revistas como Verbum et Lingua, Didáctica, Lengua y Cultura, Sapiens Research, Encuentros, Revista de Ciencias Humanas, Teoría Social y Pensamiento Crítico de la Universidad Nacional Experimental, Rafael María Baral, Revista de Estudios de Género, La Ventana, Cambia Latinoamérica de Claxo, Revista Praxis, Revista El Movimiento y entre Maestros, por mencionar algunas. Cuenta con 2 libros de autora, uno como coautora. Además, también ha coordinado 7 obras y ha escrito y publicado hasta el momento 28 capítulos de libro. Y bueno, sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora, a quien de verdad le extendemos nuestro más sincero agradecimiento por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, doctora, y adelante. Al contrario, Jacqueline, un gran gusto compartir este espacio con ustedes. Agradezco nuevamente también la invitación a Edgar, quien fue como el vínculo para que esto se diera, y también pues media una disculpa porque tuvimos que reprogramar esta sesión que estaba Sí, originalmente fechada para el 13 de noviembre, pero pues por causas de no, fuerza no, no. mayor, particularmente de salud, es que tuvimos que moverla unas semanas, pero ya estamos por acá. No, ya estamos por acá para estar muy Sí, atentos a lo que nos va a comentar. sí, muchísimas gracias y pues a quienes nos acompañan, pues espero que esto les sea pues útil para su práctica profesional, docente, en lo cual espero que pues puedan hacer un puente, ¿verdad? Con esto que vamos a presentar el día de hoy. Efectivamente, la evaluación con perspectiva de género es uno de los retos actuales de la evaluación en términos, podríamos decir, globales, mundiales, locales, nacionales, en términos de que si bien parte de lo que conocemos en el ámbito de lo académico como la teoría de género y feminista, que además se ha traducido en algo que en materia de políticas públicas se conoce como la perspectiva de género, que no son lo mismo, eso lo vamos a aclarar en un momento, pero que están vinculadas. Digamos que ya tiene unos 50 años que esto comienza. Sin embargo, digamos que a nivel internacional es a partir, digamos, de la cuarta conferencia mundial sobre la mujer que se llevó a cabo en China, en Beijing, y su plataforma de acción es que, digamos, que se populariza el término y hay una plataforma de acción derivada de esa conferencia que impulsa, digamos, en materia de política pública y de los estados firmantes, pues una serie de acciones para transversalizar, ese es otro término muy importante del cual les voy a hablar en un momento, que empiezan a transversalizar lo que es la política de género y con ello pues se asumen una serie de compromisos por parte de las instancias estatales y de todos los organismos que le integran para que esto tenga lugar. Así también son obligados o interpelados, vamos a llamarlo en este momento así, todos los sectores a la participación para la mejora de la posición de las mujeres en nuestras sociedades. Así que no es un tema nuevo, sin embargo, los retos han sido múltiples, variados. Eh, Hay también como confusión en el uso de algunos términos y bueno, el día de hoy no sé cuánto podamos abarcar. Sin embargo, pues les insto a que también, si me gustan interrumpir en el momento que ustedes consideren pertinente, con todo gusto, por favor siéntanse también con la confianza de preguntar. Para mí no hay pregunta pequeña ni que no sea relevante, todas son relevantes. Sin embargo, la dinámica que me indicaron es que podría exponer
pues cerca de 1 hora y después pasaríamos a las preguntas y respuestas, pero no tengo problema en que de algún modo, si alguien quiere intervenir, pues adelante. Uno de los retos también de esta presentación para mí era que pues no conocía los perfiles de las personas que participan en este seminario, así que voy a empezar por mostrar algunos puntos que pues son básicos desde la teoría de género y feminista para que podamos partir de esa base común y posteriormente pues ya especificar algunos aspectos, ¿no? Y profundizar. Bueno, una de las cuestiones principales de la cual debemos partir es de la cuestión de los derechos humanos. Sé que muchas de las personas que tal vez acá participan reconocen estos vocablos, derechos humanos. Sin embargo, desde lo jurídico, los derechos humanos tienen ciertas características. Normalmente, pues son universales, es decir, aplicables a todas las personas por el hecho de serlo en el mundo, son irrenunciables. Quiere decir esto que no puedes decir, ay, me quedo con el derecho a la educación, pero renuncio al de la libertad, ¿verdad? No. O sea, todos los derechos son importantes, no pueden renunciarse, además de que son interdependientes, porque en conjunto conforman un todo que se considera lo mínimo para una vida plena de cualquier ser humano. Y por otra parte, además de estas características de universalidad, irrenunciabilidad, integralidad, interdependencia e indivisibilidad, también son exigibles. Quiere decir que están reconocidos por todos los estados en la legislación internacional y nacional y esto permite exigir su respeto y su cumplimiento. ¿Por qué es importante partir de esto? Porque es hasta hace muy poco, digamos, en relación a la historia de la humanidad, que se reconoce que las mujeres somos humanas, o sea, que somos sujetas, ¿verdad? Y agentes de estos derechos humanos. Sin embargo, como hay una tradición sumamente compleja del reconocimiento de estos derechos a las mujeres y de su ejercicio, es que es importante también hablar de los derechos humanos de las mujeres, porque el documento inicialmente en el cual se origina toda la cuestión de los derechos humanos, ustedes saben, si recuerdan un poco de sus clases de historia, tiene que ver con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre. Y así eran, del hombre. Desde los estudios de género y feminista sabemos que en esta Constitución de los Derechos del Hombre, que surgió en 1789 y que es uno de los instrumentos principales que inspiró, digamos, los documentos fundamentales de todos los estados de Occidente, incluyendo, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las de muchos países de Latinoamérica, no se tomaron en cuenta los intereses de las mujeres. Ninguna mujer participó en la cuestión de debatir qué era lo que debían incluirse o no. Quiero decir con esto que todo el sistema jurídico en su origen es patriarcal, es androcentrado y, por supuesto, no tomó en cuenta la cuestión de las mujeres y sus intereses y lo que tendríamos que decir al respecto. No obstante que muchas mujeres participaron en la Revolución Francesa, como en todas las luchas armadas del mundo, pero también sabemos que en la historia se ha invisibilizado nuestros aportes a la evolución de los hechos históricos, sociales, políticos, etcétera. Y bueno, para aterrizar concretamente en esta cuestión de los derechos humanos, en 1948, la Declaración de los Derechos Humanos de la de la Organización de las Naciones Unidas eh, toma este vocablo gracias a la intervención de Eleanor Roosevelt, pero no solamente en la nomenclatura. No había realmente una participación de las mujeres nuevamente en esta construcción de los derechos humanos. No obstante que en lo formal se pronuncia que todo ser tiene derecho a eso. La verdad es que en los hechos esto no sucedía porque las mujeres no
eran reconocidas como ciudadanas plenas, ni teníamos acceso al cúmulo de prerrogativas que sí tenían los varones. Es así que una de las cuestiones fundamentales de lucha feminista y posteriormente de los estudios de género tiene que ver con que estos derechos humanos no son vividos por las mujeres de igual manera que los varones. Un ejemplo de este tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a la vida. Sabemos que en muchos contextos, todavía por el hecho de nacer mujer, de inmediato ya hay una serie de estereotipos, de designaciones específicas que van marcando privilegios. Ajá, o cargas, dependiendo de esto. Y pues siempre es triste comentar esto, pero tenemos noticias de varios países que, por ejemplo, cuando nacen mujeres, eh, son consideradas cargas, ¿verdad? Y no bienes. Y tenemos también datos desafortunados, por supuesto, de que en algunos países, incluso las mujeres, cuando nace una mujer, son desechadas, incluso a los botes de basura. Uno de estos ejemplos lo tenemos, por ejemplo, en China, cuando fue la cuestión de la prohibición de tener más de un hijo o hija, cuando nacían hijas eran tiradas a la basura, por ejemplo, ¿no? Entonces el derecho a la vida es vivida por las mujeres de otro modo, e igual que el de la libertad. Cuando hablamos de libertad, a veces tendemos a pensar en cuestiones, pues no sé, de la posibilidad de vivir tu vida como tú desees. Y en el caso de las mujeres, esto no es así por las cargas precisamente ideológicas acerca de lo que puede y no debe hacer una mujer. Entonces, nada más son algunos ejemplos de cómo los derechos humanos tienen que ser visibilizados también desde la perspectiva de las mujeres y tienen que ser vividos eh, tomando en cuenta estas desigualdades históricas que hemos vivido en las mujeres y en ese sentido es una base primordial para la evaluación de género. Es decir, la base que partimos en toda evaluación de género es el respeto a los derechos humanos de las mujeres. ¿Sí? Bueno, así hay una serie de instrumentos que fueron necesarios de construir precisamente porque no había una visión que beneficiara a las mujeres en todos los instrumentos jurídicos hasta prácticamente la octava década del siglo XX. Así es como pues hay una serie de instrumentos de derechos humanos de las mujeres que son fundamentales y que además son la base para las evaluaciones de género actuales. Por eso las voy a mencionar muy rápidamente. Uno de ellos es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida internacionalmente como CEDAW, por sus siglas en inglés, y que es considerada, perdón, como la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, así como su protocolo facultativo. Quiero decirles que de cuando en cuando, digamos, aproximadamente cada 5 años, hay una revisión de los avances en materia de discriminación en los países que informan acerca de cómo va todo esto, ¿verdad? México, por lo menos, firmó esta convención en 1981, entró en vigor en ese mismo año. Quiere decir que ya tenemos muchas décadas, bueno, varias décadas, con este instrumento jurídico que impulsa la no discriminación de las mujeres. Otra es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Otra es la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en estados de emergencia o de conflicto armado. Esto es por parte de la Organización de las Naciones Unidas. También tenemos otro que es solamente para América, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es mundialmente conocida como Convención de Belém do Pará, firmada en esta ciudad brasileña en 1994. México también forma parte de ello. Está ya en 1995 la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y su plataforma de acción. Actualmente, en este año, estamos cumpliendo 30 años de la firma de ese documento y de su plataforma de acción. Por eso está aquí esta sigla de Beijing más 30 y es un instrumento que rige mucha de la política internacional en materia de género. Asimismo, en nuestro contexto mexicano, tenemos, por supuesto, la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que ha pues, recibido una serie de reformas que incluyen la perspectiva de género, una más clara enunciación
en términos generales, de los derechos de las mujeres y tenemos algunas leyes específicas, ¿verdad? Que es la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otros instrumentos que abogan, pues, por una atención especial a las mujeres en virtud, por ejemplo, en lo jurídico, de que nunca antes se había tenido un reconocimiento de igualdad sustantiva. Ese término, igualdad sustantiva, es sumamente importante porque si bien podríamos decir, y eso surge en todos los talleres y cursos que doy en muchas partes y desde hace muchos años, siempre lo primero que me dicen es que ¿por qué se hace una ley para las mujeres? Eso es discriminatorio. Y no es así. Con este ejemplo que les acabo de dar, de la desigualdad de origen que tenemos, en lo cual no participamos las mujeres. Por ejemplo, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consta de, se originó más bien en 1917 y las mujeres obtuvimos el voto a nivel federal en México hasta 1953. Entonces, ¿cuántas mujeres participamos en la elaboración de la Constitución? Ninguna, ¿sí? Además, eso es solamente en lo formal. Pero si vamos también a cómo se viven esos derechos, cómo se ejercen esos derechos, qué posibilidades reales hay de que una mujer tenga equidad en la impartición de justicia, etcétera, etcétera, pues hay una total desigualdad histórica, ¿no? Entonces, al contrario, estas leyes son lo que conocemos en la jerga, digamos, de estudios de género y feministas como acciones afirmativas. Quiere decir que son acciones que toman los estados reconociendo las desigualdades históricas de la población, de las mujeres, y que de algún modo van a intentar echar a andar una serie de mecanismos para equilibrar esas situaciones de desigualdad en todos los ámbitos de la vida social. ¿Sí? Ahora, con esto que les he comentado, pues son solo algunas de las cuestiones iniciales para ir comprendiendo de qué estamos hablando cuando estamos hablando de una evaluación con perspectiva de género. Sin embargo, hay mucha resistencia, siempre ha habido mucha resistencia a estas temáticas, en primer lugar porque se asumen como naturales todavía en ciertos sectores, ciertas divisiones, se asumen como incluso divinas o sagradas, ¿no? Ciertas funciones de unos sexos sobre otros. Y pues hay una serie de discursos conservaduristas que legitiman todavía la desigualdad, ¿no? En este sentido es necesario y sigue siendo muy importante dar cuenta de algunas de las desigualdades actuales que tenemos, ¿verdad? Por eso puse algunos datos que están en esta diapositiva que se llama Reconociendo, ¿no? A pesar de que hay igualdad formal, es decir, que ya tenemos en la mayoría de los instrumentos, por lo menos de América Latina, un reconocimiento formal de la igualdad de las mujeres, al menos en lo normativo, es decir, el reconocimiento de que hombres, mujeres y otras personas, porque no solamente existen hombres y mujeres, son iguales ante la ley, es una realidad reconocida por todas las instituciones políticas en América Latina y de otras latitudes que la igualdad real o este concepto que les decía, igualdad sustantiva, está todavía muy, muy, muy lejos de haberse conseguido. De hecho, las panorámicas más o menos que se visibilizan es que hasta dentro de 100 años aproximadamente es que posiblemente ya podríamos hablar de una equidad. Las mujeres, y voy a integrar aquí también al discurso a las personas LGBTTIQA+, que son otro sector derivado de los estudios de género, pero de los cuales hoy no me va a dar tanto tiempo de hablar, pero pues no gozan de los mismos derechos que los hombres, ¿verdad? Y las diferencias de género persisten. Por ejemplo, la sociedad, por el hecho de haber nacido hombre o mujer, pues atribuye a los individuos un rol de género y estereotipan, ¿verdad? Lo que puede desempeñar esta persona o no, de acuerdo a esa inicial asignación. Ahora, prevalecen estereotipos que dañan las posibilidades de desarrollo en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en México, el Sistema Nacional de Indicadores de Género visibiliza, por ejemplo, que por cada peso que gana un hombre, una mujer recibe alrededor de 65 centavos, y eso hablando de un trabajo igual.
en jerarquía, en actividades, en cargas, etcétera, ¿no? Las mujeres también enfrentan dificultades en el mercado laboral, como una menor participación, concentración en trabajos considerados feminizados y peor remunerados. Aquí en México, ustedes saben, por ejemplo, la mayor parte de las mujeres se concentran en el sector de servicios, los cuales son los menos protegidos, los que tienen menos respaldos institucionales, que además exigen una carga de horas excesiva, que se duplica, por ejemplo, con las cargas domésticas que tienen la mayor parte de las mujeres, como el cuidado de hijos, de otras personas, de los maridos, y las labores domésticas como lavado, planchado, elaboración de comidas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la desigualdad sigue siendo pues súper fuerte. Esto nos permite hablar de la carga de trabajo no remunerado, doméstico y de cuidados, considerablemente mayor en todos los países, en las mujeres que realizan pues la mayor parte de estos trabajos, ¿no? En materia de pobreza, la pobreza es más alta entre las mujeres, afectando al 37% de ellas, de la población mundial. Este problema se agudiza aquí sí es mundial. Este problema se agudiza entre mujeres indígenas, quienes enfrentan una doble discriminación. Quiero nada más también darles un dato que es brutal. De las propiedades del mundo, solamente el 1% es de mujeres. Y siendo que las mujeres constituimos el 52% de la población mundial, nada más como para que tengan una idea, ¿no? De la desigualdad. También en cuestiones de trabajo no remunerado, las mujeres dedican mucho más tiempo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres. Y en 2022, la masa total de horas totales dedicadas a estas labores fue casi 3 veces mayor para las mujeres que para los hombres. Además, por ejemplo, en México, el 33.5%, quiere decir casi 13 millones de personas de los hogares, son encabezados por mujeres y tienen ingresos por trabajo pues mucho menores que los de los hombres, ¿no? Y bueno, en materias de violencias de género es terrible, terrible la situación en todo el mundo, pero en México es vergonzoso porque cada día 11 mujeres son asesinadas y son clasificadas como feminicidios estos hechos. Esto quiere decir que cada día 11 mujeres son asesinadas por el hecho de serlo, y eso de las que se reportan. Y otro dato brutal es que en México el 98% de los casos que se denuncian por violencia de género no se atienden. Solo el 1% de los casos denunciados en materia de género, de violencia de género, perdón, llegan a una resolución eh, benéfica para la víctima. O sea, con estos datos yo creo que queda muy claro que el enfoque de género y de los estudios de género es necesario, y tenemos todavía muchas desigualdades. Ya hablando de América Latina, bueno, aquí hay otros datos, ya no me voy a detener mucho, pero pues no hay autonomía económica, hay todavía mucha brecha salarial, hay una carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados para todas las mujeres en América. Las violencias de género en toda América Latina, en lugar de ir disminuyendo, se van incrementando. Y esto también se debe, pues obviamente, a las resistencias machistas y androcéntricas que todavía prevalecen, y también, pues obviamente, a esos contextos violentados por grupos delincuenciales y, pues bueno, una serie de factores socioculturales que hacen que las mujeres sean las más vulnerables, ¿verdad? Por eso tenemos, por ejemplo, el día antier se festejó, o bueno, más bien, perdón, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, un día que es mundialmente reconocido como sumamente necesario todavía. Ahora, en materia de brecha digital, más de 89 millones de mujeres en América Latina, esto es alrededor del 40% de la población, no tienen acceso a Internet o no pueden permitírselo, lo que agrava aún más las desigualdades en el acceso a oportunidades y habilidades en la era digital, que ahora sabemos pues es sumamente importante. Y en materia de toma de decisiones y liderazgo, aunque ha habido algunas mejoras en el empoderamiento político, y se han alcanzado pues algunas tasas más altas, ¿verdad? Todavía hay una subrepresentación femenina en muchos puestos de alta jerarquía, decisión, etcétera. Y superar estos desafíos requiere inversiones significativas y políticas transformadoras,
en el sector de cuidados, así como esfuerzos continuos para cambiar las normas culturales y erradicar las violencias, que es solo uno de los múltiples problemas que tenemos las mujeres. Bueno, ahora voy a permitirme aclarar un poquito las diferencias entre lo que es la teoría de género y feminista y lo que es la perspectiva de género, porque tiende a confundirse. Quiero decirles que el género, como lo conocemos actualmente, es la consecuencia de una serie de movimientos sociales derivados de los feminismos. ¿Sí? Las mujeres feministas han existido siempre a lo largo de la historia, no porque se autonombraran así, sino porque ha habido mujeres que en toda la existencia de la humanidad ha luchado por mejorar sus condiciones de vida. ¿Sí? Sin embargo, bueno, tenemos ya ubicadas también gracias a los estudios feministas y de género, pues lo que se conocen a nivel internacional como las olas del feminismo, la primera de las cuales pues se abocó a la obtención del voto para pues tener acceso a un reconocimiento como ciudadanas y poder participar de las decisiones que les afectan. ¿Verdad? Tenemos otra ola que se refiere más pues a la libertad sexual, al derecho sobre el propio cuerpo. También tenemos otra ola que es precisamente la que de algún modo ya deriva en los estudios de género, que alude más a la cuestión, digamos, de tener estas igualdades sustantivas, o sea, no que no bastaban las normativas, sino que también involucran pues una serie de factores en la vida cotidiana que deben ser también visibilizadas. Y bueno, una cuarta ola que sigue todavía luchando por la apropiación de los propios cuerpos, pero también pues a tener vidas libres de violencia y pues de algún modo al refinamiento de los derechos humanos de las mujeres y a su respeto, ¿verdad? Entonces tenemos toda esta evolución de la lucha de las mujeres por tener mejores condiciones de vida, conocidas como feminismos, que en algún momento de la historia, esto es más o menos en la década de los 90 del siglo pasado, se transforma en estudios de género. Esto tiene muchas causas, no me da tiempo aquí de explicarles todas las causas, pero en forma concreta les puedo decir que el género es feminista. Sin embargo, hay algunas feministas que consideran que al utilizar la palabra género, de algún modo se ha domesticado el filo crítico de los feminismos para de algún modo entrar en lo que es la política internacional, lo cual pues es frecuente que suceda, ¿verdad? Cuando algo se convierte en política, normalmente pues adquiere unas características distintas a los movimientos sociales de los cuales emergieron. Así que, bueno, también en lo teórico hubo una evolución y quiero decirles que el género como concepto teórico dentro de las teorías de género es polisémico. Dependiendo de las autoras, hay diferentes conceptos de género. En los que más se han influido en América Latina, pues tienen que ver, por ejemplo, con Joan Scott, que utiliza el género como una categoría útil para el análisis histórico, como el de Judith Butler, que es más relacionado a el género como un performance, es decir, como una actuación que puede ser además resignificada y, digamos, también ejercida no solamente por personas asignadas a un sexo inicial. Tenemos Teresa de Laurentiis, que habla de tecnologías de género, y así, muchas autoras, ¿no? Entonces, el género es polisémico y pertenece a las teorías de género, pero eh, en materia, digamos, de política, es otra cosa, ¿sí? El género también como campo de conocimiento, como teoría, pertenece, digamos, también a la filosofía poshumanista, que está intentando, pues, hacer una revisión de todos los conceptos de qué se considera humano, por qué se considera así, cómo se llegó a esa construcción, entre muchas otras cosas, ¿no? Ahora, eh, una de las cuestiones más difundidas ya en la perspectiva de género es que el género es una construcción social. Ahora sabemos que el sexo también lo es. Es que antes había una división, digamos, en los años 90 había mucha discusión de que el género era una construcción social y el sexo era lo biológico. Y mucha gente se quedó ahí.
¿verdad? Piensa que el sexo se refiere a las características biológicas y el género a lo social. Ahora eso pues ha dejado de funcionar en muchos sentidos, pero todavía hay muchas políticas que siguen acentuando esto. Eh, y bueno, sin embargo, el género, si lo entendemos como una construcción social, varía según el contexto cultural y el momento histórico, y no es innato, ¿verdad? Sino que se aprende mediante procesos de socialización. ¿Qué quiere decir esto? Como decía Simone de Beauvoir, no se nace hombre o mujer, no se nace mujer, se llega a hacerlo. ¿Y cómo se llega a hacerlo? Por los procesos educativos o formativos que vamos atravesando a lo largo de nuestras vidas, y eso implica pues una jerarquización de las prácticas y normas por las cuales se atribuye más valor a todo lo que es masculino y comporta un acceso desigual a oportunidades y recursos en todos los ámbitos para las mujeres. ¿Cómo es esto? Bueno, esta es una letanía que ya repetimos mucho, pero a lo mejor sería interesante volverlo a retomar para aquellas personas que no han tenido acceso a este tipo de información. Eh, por ejemplo, se concibe a los varones como seres que de algún modo están de nacimiento dotados de un valor, de una fuerza, de un poder, de un control, de capacidades de acción para transformar su vida. Y a las mujeres se les ubica como dóciles, obedientes, como sin iniciativa, como dependientes, como afectivas, no racionales, entre muchas otras cosas, ¿no? Y este tipo de concepciones permean las prácticas en todos los niveles, ¿no? Entonces, uno de los conceptos principales que ha tenido la teoría feminista de género tiene que ver con esto de los roles y estereotipos que se asignan a hombres y mujeres. Ahora, incorporar la perspectiva de género implica aproximarse al estudio de fenómenos sociales cuestionando justamente esas ideas, ¿no? Ese sistema sexo-género y sus implicaciones. La introducción de la perspectiva de género en la evaluación implica identificar y tener en cuenta las desigualdades estructurales de género presentes transversalmente en nuestra sociedad. Cuando digo transversalmente, quiere decir que en todos los ámbitos, en todas las instancias en que nos desarrollamos, ¿verdad? Como son el laboral, el doméstico, el judicial, etcétera. Y en todas las fases de la evaluación. Con esto que les estoy diciendo, ya podrán dimensionar la cuestión tan problemática y compleja que es transformar desde la visión de género todos nuestros sistemas, porque estamos hablando de transformar todo el pensamiento histórico que de siglos se ha venido construyendo acerca de la idea de lo que es ser hombre, mujer, y bueno, obviamente invisibilizando a las otras formas de ser humana que existen, ¿verdad? Es una tarea gigantesca, enorme. Y llevamos, pues ya, cerca de 50 años tratando de hacerlo y hay una serie de acciones que han sido llevadas a cabo por los estados, obviamente en acuerdos internacionales y potenciando en sus instancias locales, por ejemplo, a través de sus secretarías en México, a través de las secretarías que integran el sistema estatal, toda esta política. Eh, por eso hablamos de que dado que el género es algo que atraviesa todas las relaciones sociales, tenerlo presente en la evaluación de una política pública o de un programa implica un conjunto de acciones en todas las etapas del proceso evaluador, desde el planteamiento de la evaluación hasta la difusión de los resultados, pasando por las diferentes fases de su ejecución. La perspectiva de género en la evaluación no es algo que deba ser incorporado solo en materias de género, sino en toda política. Es algo transversal en todas las instancias, ¿sí? Ahora, ya entrando un poco más a qué es una evaluación con perspectiva de género, pues es una herramienta analítica y metodológica que examina cómo las políticas, programas, proyectos o intervenciones impactan de manera diferenciada a mujeres, hombres y personas con diversas identidades de género. Esto quiero hacer un énfasis aquí. Para algunas personas teóricas de género, se referiría en un inicio solo
a las mujeres, pero hay versiones más actualizadas que integran también a las personas LGBT dentro de la perspectiva de género. Hay todo un debate, no voy a entrar aquí en eso, pero es importante que lo sepan, ¿no? Que hay controversia en ello, porque hay quienes perciben que es necesario seguir manteniendo una agenda específica para las mujeres. Y hay quienes piensan también que los grupos LGBT de algún modo han estado como robando presupuestos y ideas, teorías a su propia conveniencia, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Cuál es, digamos, el principio de la perspectiva de género en materia de política? Pues es visibilizar y abordar las desigualdades y brechas de género estructurales, cuestionando, por ejemplo, la cuestión de que las acciones públicas o privadas son neutrales al género. Con el ejemplo que les mencioné de los derechos humanos y de cómo surgen los derechos humanos, espero que también quede claro que las políticas que se habían elaborado hasta antes de la incorporación de género, todas eran androcentradas, es decir, centradas en la visión de los hombres, ajá, y todas eran patriarcales, es decir, que funcionaban en favor de los intereses de los varones, todas. Ajá, entonces es una tarea enorme tratar de transformar eso. Y por eso existen lo que ya les mencioné, que son las acciones afirmativas, es decir, estas acciones intentadas por los estados para tratar de aminorar y equilibrar las situaciones en todas las políticas. Ahora, por ello, la perspectiva de género en evaluación va a intentar visibilizar y abordar las desigualdades, las brechas de género y cuestionar todas las nociones de acciones públicas, ¿verdad? Va a hacer un análisis sistemático e imparcial, como sea posible, de una actividad, proyecto, programa, estrategia, política, asunto, tema, sector, tarea operativa, desempeño institucional o lo que sea. ¿Sí? Se centra en los logros esperados y conseguidos, examinando la cadena de resultados, procesos, factores contextuales y causalidad, a fin de comprender los logros o la ausencia de los mismos en materia de género. ¿Sí? Su objetivo es determinar la pertinencia, el impacto, la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad de las intervenciones y las contribuciones de las organizaciones. Y, por supuesto, una evaluación debe proporcionar información basada en evidencias, que sea creíble, fiable, útil y que permita la incorporación oportuna de conclusiones, recomendaciones, lecciones en la toma de decisiones de las organizaciones. Esto enunciado así, pues de inicio, ya nos da una dimensión de la complejidad, pero también de la posibilidad. Es posible hacer esto y ya se ha hecho en muchas materias, también para que no se me asusten, ¿verdad? Algunos de los objetivos, por lo menos que se marcan a nivel internacional, tiene que ver con identificar, por ejemplo, impactos diferenciados, es decir, analizar cómo una intervención afecta de manera distinta a los diferentes géneros debido a roles y desigualdades sociales e históricas preexistentes. Aquí voy a tomar un ejemplo que me dio Edgar al principio. Me estaba comentando que la mayoría de ustedes se dedican a la enseñanza del español. Y ha sido uno de los sectores de mayor resistencia, por ejemplo, a la visibilidad del género y de los estudios feministas y a la evaluación, obviamente, en ello, porque hay la idea, pues sí, más arraigada y conservadurista, en el sentido de que la lengua española obedece a unas normas estrictas y que de algún modo la lengua fuera neutra, lo cual no es así. O sea, uno de los puntos principales que ha analizado la teoría de género y feminista tiene que ver con que el lenguaje, así como las políticas que ya les platiqué o lo jurídico, es absolutamente androcentrado y patriarcal y, por no decir machista, ¿verdad? ¿Cómo tenemos ejemplos de esto? Bueno, no sé si ustedes lo han visto, pero hay una cantidad enorme ahora de manuales de uso del lenguaje incluyente, binario y no binario. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, son instrumentos que se han articulado precisamente para visibilizar el poder del lenguaje, ajá, en la construcción de roles, estereotipos y cómo
invisibilizado a las mujeres en muchas de sus acciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, en los libros de historia es hasta muy recientemente que tenemos datos de algunas mujeres que participaron en la transformación de los hechos de nuestros países, ¿verdad? Hasta antes de la historia, con perspectiva de género o historia de las mujeres. Si ustedes abrían un libro, todo el contenido hablaba de hombres que habían logrado tal batalla, que habían triunfado en tal cosa, que tenían estos roles políticos, etcétera, etcétera. En el caso de México, para las mexicanas que estamos aquí, no me van a dejar mentir, por mucho, conocíamos a Sor Juana Inés de la Cruz, a, eh, no sé, a Josefa Ortiz de Domínguez, a las Adelitas que lucharon en la Revolución. Punto. Como si fueran las únicas mujeres que hubieran participado en la evolución de México. Y eso tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Con cómo se narran los hechos en la historia. Joanne Scott, una de las autoras que ya les había mencionado, habla de la intencionalidad de la invisibilización de las mujeres, porque también en quienes registraron los hechos del pasado existían prejuicios y consideraban que las acciones de las mujeres no eran importantes, no había por qué registrarlas. Y sí consideraban importantes dejar por escrito que el poder de los hombres y de ciertos hombres tenía que quedar plasmado ahí, ¿no? Eso es un ejemplo de la historia. Si, por ejemplo, nos vamos no sé, a libros de matemáticas o de física. Normalmente tenemos ejemplos como Carlitos tomó un automóvil que iba a 100 kilómetros por hora y después de una hora y media, ¿cuántos kilómetros ha recorrido? ¿No? Pero Carmelita fue al mercado a comprar manzanas y compró 1 kilo de manzanas que costaba tantos pesos, etcétera, etcétera. No sé si aquí queda en evidencia cómo también en este tipo de ejercicios, en el uso del lenguaje que se hace en los libros de matemáticas, de física o de problemas, etcétera, prevalecen los estereotipos porque Carlitos fue en un coche y Carmelita fue a comprar al mercado. ¿Sí me voy explicando? Ahora, en términos de la lengua española, ustedes saben, la Real Academia de la Lengua Española, que ha sido tan criticada desde los estudios de género y feministas, pues es una institución patriarcal, absolutamente. Muy pocas mujeres han podido acceder a ella en primer lugar y las que lo han hecho son porque son conservaduristas. Entonces, cuando, por ejemplo, ya en nuestros contextos hablamos de que es importante visibilizarnos a las mujeres, nombrarnos en la lengua del español con ellas, ajá, y también con ellas en el caso del lenguaje no binario, de que es importante nombrar nuestras acciones y, por ejemplo, erradicar las connotaciones negativas al nombrar a las mujeres, pues hay una serie de resistencias muy fuertes y la Real Academia lo que normalmente ha venido diciendo es, no, el lenguaje incluyente no debe usarse, hay que respetar, pues claro, porque esta institución vive de eso. ¿Sí? ¿Verdad? De normar, de reglar, de imponer su visión sobre el uso de las lenguas. En ese sentido, pues es una resistencia permanente de los feminismos y de los estudios de género y de lo que podríamos ahora nombrar en la evaluación de género, insistir en la importancia de esto. Una cuestión que siempre pongo en los talleres como ejemplo es, no es lo mismo decir verdulera que verdulero. En el contexto mexicano, por lo menos, no sé en otros países de América Latina, pero verdulero es una persona que vende verduras, pero una verdulera es una mujer que habla mucho, que es chismosa, ¿no? Que anda comunicándole a todo el mundo cosas, etcétera, ¿no? No es lo mismo tampoco decir mosquito muerto a mosquita muerta. Un mosquito muerto es un insecto que muere, pero una mosquita muerta es igual una mujer que aparenta hacer algo y no otro. Acá tenemos una serie de frases descalificativas en el sentido totalmente discriminatorio y pues sí, para disminuir la capacidad de las mujeres en las palabras. Otra que se me viene en la mente ahorita, no es lo mismo decir zorro que zorra, ¿verdad? El zorro es un animal astuto, pero una zorra, ya me dirán ustedes ahí en sus pensamientos. Cuando uno busca en el
diccionario, la definición de la Real Academia de la Lengua Española de hombre va a decir ser racional que transforma la cultura, etcétera, etcétera. Y normalmente va a decir de las mujeres, búsquenlo ahí en Google, no me dejarán mentir, va a decir persona que tiene hijos, que se casa, dócil, muy emocional, ¿sí? Entonces, tenemos inserto en el lenguaje, pues toda una serie de cuestiones ahí sumamente importantes, diferenciados y con connotaciones negativas para las mujeres. Entonces, bueno, quería visibilizar en este primer punto de los impactos diferenciados, cómo el lenguaje tiene impactos diferenciados en la conformación y en cómo pensamos a los hombres y las mujeres y qué efectos tiene esto en las niñeces, ¿no? Por ejemplo, hay una caricatura muy famosita en donde una maestra dice, salgan todos al recreo. Y entonces las niñas dicen, ¿y nosotras no? Porque a veces tendemos a asumir que decir todos, ya estamos todas las personas incluidas, lo cual no es cierto. O sea, como las niñas normalmente es hasta los 9, 10 años que adquieren una socialización del género ya más visible, cuando son pequeñas no entienden por qué no se les nombra, por qué se les invisibiliza, por qué no son consideradas importantes, ¿no? Entonces, bueno, así son los impactos para irlo ahí manteniendo. Ahora, otra cuestión que tiene muy importante la cuestión del la evaluación con perspectiva de género es que va a promover la igualdad, pero la igualdad sustantiva, no nada más nombrarla, sino verdaderamente en lo cotidiano que se vaya a tratar, de verdad contribuya a la eliminación de la discriminación y a la promoción de la igualdad de género, ¿verdad? Real y efectiva. También va a intentar mejorar la calidad de las políticas, esto es, asegurar que las políticas y programas respondan adecuadamente a las necesidades de toda la población, resultando en intervenciones más justas, inclusivas y efectivas. También va a cuestionar los estereotipos, es decir, si todavía tenemos libros que hablan así, nada más en 800, en los nuevos libros de la nueva escuela mexicana, yo ya me di a la tarea, ya tengo algunos escritos al respecto, de los libros de historia, y ellos dicen que ya tienen perspectiva de género, nada más como para decirles, en el libro que habla de la historia, de 200 páginas, ¿saben cuántos hablan de las mujeres? Dos, 2 páginas. Y ellos dicen que ya hay perspectiva de género en los libros. Y esto estoy hablando solamente del área de la historia, ¿no? Hay otros libros que, digamos, tienen otra dinámica. Pero si estamos con libros que siguen perpetuando esta idea de los roles, yo les mencionaba a Sor Juana, ¿por qué sí están los libros de texto de antes de México? Pues porque era monja. ¿Por qué sí estaba la corregidora? Para quienes no conozcan la historia de México, la corregidora fue una mujer que auspició en su casa las deliberaciones para la independencia de México y era esposa de un corregidor, pero por eso es famosa, ¿no? Porque estaba en su casa, apoyó a su esposo y de algún modo corrió con el chisme a los independentistas de que ya venía la corona tras ellos. ¿Sí? Y así, o sea, podemos ver que en muchos libros de historia las mujeres están estereotipadas a ciertos roles, o sea, si es que aparecen en la historia. Entonces, podemos usar esos mismos libros para visibilizar eso precisamente, y cuestionarnos, ¿por qué no hay más mujeres? ¿A poco estas fueron las únicas mujeres en toda la historia de nuestro país que participaron en esto? A ver, ¿por qué no es Carmelita la que va en el coche a 100 kilómetros por hora? ¿Y por qué no es Carlitos el que va al mercado y barre, ¿no? Por ejemplo. Es ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo es la metodología y la aplicación de la evaluación con perspectiva de género? Bueno, implica integrar este enfoque en todas las etapas del ciclo de una intervención, esto es, desde la planificación a la ejecución y la evaluación. Otro ejemplo que les doy, hace poco les di un curso en la UAM a docentes que no sabían cómo integrar digamos, la perspectiva de género en sus programas. Lo primero que hay que hacer, pues, es obviamente al nombrarnos. O sea, no vamos a decir el alumno deberá, o sea, las estudiantes y los estudiantes, ajá, deberán acceder a tal cosa. O sea, desde ahí, desde el lenguaje. Pero también, por ejemplo, cuando ponemos referencias, ¿cuántas de las referencias que ustedes utilizan en sus cursos son elaboradas por mujeres?
Es una pregunta, ¿no? Para que lo vayan pensando. O sea, tiene que haber equidad. Hay algunos profesores que decían, es que las mujeres no han escrito sobre eso. Claro que sí, en todas las temáticas de todas las disciplinas del conocimiento, hay mujeres que han escrito acerca de ese tema. Y de hecho, muchas de ellas más bien han sido este, discriminadas, invisibilizadas, y son los maridos los que les han robado sus logros, ¿no? El de María Curie es uno de los ejemplos más recientes, y así tenemos un montón, ¿no? Entonces, otro de los momentos que podrían visibilizarse, por ejemplo, en la elaboración de programas, es ver cuántas referencias de mujeres utilizamos, ¿no? Cuando haya prácticas acerca de algún proceso en laboratorio, etcétera, no excluir a las mujeres, por ejemplo, de las prácticas con químicos, que porque se consideran peligrosas, o pensar que una mujer no va a poder hacer tal cosa. ¿Sí me explico? O sea, más o menos es a eso a lo que me voy refiriendo. Luego, pues obviamente en los análisis iniciales ya decía yo, y hay que identificar las principales desigualdades de género relevantes al contexto específico del proyecto o política. Luego, bueno, hay que hacer formulación de preguntas de evaluación, plantear preguntas específicas que consideren las diferencias relacionadas con el género en todos los elementos de la intervención. Hay que hacer una recopilación y análisis de datos, utilizar datos desagregados por sexo y género. Por ejemplo, en sus grupos, en la Universidad Pedagógica Nacional donde yo me ubico, el 87% del estudiantado son mujeres. Ajá. Entonces se dan unas dinámicas de relaciones de poder terribles, porque los pocos hombres que existen saben que por ser hombres van a tener, por el poder que otorga estos estereotipos, una serie de poderes por sobre las mujeres en en la institución. Y no obstante que las mujeres somos mayoría numéricamente en cuestión de jerarquía, de, por ejemplo, calificaciones, de cómo se alaba el discurso de un varón en la clase, es muy distinta la valoración, y normalmente privilegiando la de los varones, ¿no? Ahora, eh, les decía, esta recopilación y análisis de datos, es muy importante que se desagreguen cuántos hombres, cuántas mujeres tienen ahí en sus clases, cuántas veces se nombran. Lo que les decía, por ejemplo, cuántos libros de mujeres voy a usar en mi clase, etcétera, ¿no? Ahora, también se puede hacer reformulación de recomendaciones posteriormente, ¿verdad? Como proponer estrategias y acciones basadas en evidencia para corregir desigualdades, transformar las relaciones de género y lograr un impacto positivo en la igualdad. Y en esencia, la evaluación con perspectiva de género es crucial para garantizar que las acciones públicas no solo eviten perpetuar las desigualdades existentes, sino que actúen activamente como herramientas para su transformación. Ahora, por ejemplo, una de las cuales yo he participado en ONU Mujeres, incorpora directamente los principios de igualdad de género, derechos de las mujeres y empoderamiento de las mujeres. Esta palabra que le da mucho miedo a mucha gente, ¿no? Empoderamiento de las mujeres. Uy, qué miedo, ¿no? El empoderamiento de las mujeres quiere decir que sean capaces de decidir sobre sus propias vidas. A eso se refiere, ¿no? Y estos principios que establece la ONU Mujeres deben prevalecer en toda evaluación de género, ¿sí? Una evaluación sistemática e imparcial que proporciona información creíble, confiable y basada en evidencia sobre el grado en que una intervención ha generado un avance o una ausencia del mismo, así resultados previstos o imprevistos en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Por cuestiones de tiempo, yo sabía que pues no nos iba a dar tiempo a revisar a profundidad muchas de estas cosas, pero ahí está una liga. Si gustan, yo al rato le paso la presentación a Edgar o a Jackie. Y ahí está un recurso que desarrolló ONU Mujeres en materia de evaluación con perspectiva de género. Digamos, pues es un instrumento que ha organizado muchas acciones en materia de evaluación de género a nivel mundial. Ahora, una evaluación con enfoque de género tiene dos elementos esenciales: lo que es la propia evaluación o lo que la propia evaluación analiza, y la forma en que se lleva a cabo. Esto quiere decir que también cuando se lleva a cabo una evaluación de género, quienes participan deben tener formación de género y deben también
cuidar estos criterios de equidad en el número de participantes, de no hacer roles eh, estereotipados, etcétera, etcétera, ¿no? Y la evaluación con enfoque de género analiza el grado en que el género y las relaciones de poder, incluyendo las causas estructurales y otras que dan lugar a desigualdades, discriminación y relaciones de poder injustas, cambian como resultado de una intervención mediante un proceso que sea inclusivo, participativo y respetuoso con todas las partes interesadas. También, pues, promueve la rendición de cuentas respecto a la igualdad de género, los derechos humanos y los compromisos de empoderamiento de las mujeres, proporcionando información sobre la forma en que los programas de desarrollo están afectando a hombres y mujeres de manera diferente y contribuyendo al cumplimiento de los compromisos. Esta parte es súper importante, el de la rendición de cuentas, y es uno de los que más problemas ha dado a América Latina, en donde hemos salido muchas veces reprobados, porque muchas instituciones falsean los datos. Un ejemplo que les puedo poner en materia de educación tiene que ver con que, pues se dieron 800 cursos y talleres de perspectiva de género, se ejercieron todos los presupuestos, y 10,000 personas fueron formadas en materia de género. Y dan eso, ¿no? Pero en realidad uno cuando ya va al fondo a analizar cómo se dieron esos cursos, resulta que creen que se puede aprender género en un curso de 3 horas, 5 horas, y las personas firmaron que fueron, pero nunca fueron. Además, no se le dio seguimiento, qué impacto tuvo, digamos, esta política en el cambio de prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esto es un tema terrible. También, pues, hay indicadores que solicitan los organismos internacionales o los estados para verificar que la rendición de cuentas sea cierta, ¿no? O sea, que esté basada en datos fidedignos. Bueno, la evaluación con enfoque de género también puede ayudar a promover el cambio social mediante el uso de los conocimientos generados a partir de la propia evaluación para una mejor programación para el desarrollo que promueve la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de una manera sostenible. También, pues, hay que involucrar pues a la ciudadanía en la evaluación o a la mayor cantidad de personas posible también, pues, para ver el impacto en los diferentes grupos, que se sientan empoderados mediante un proceso de evaluación y en la comunicación de los resultados, ¿verdad? Y que se desarrollen las capacidades para participar en procesos más amplios de cambio social y en dotarles de los conocimientos necesarios. Ahora, la evaluación con enfoque de género también puede contribuir al desarrollo de la cohesión social y la colaboración a través de las relaciones y comunicación entre participantes, gestores, gestoras, evaluadoras y otras partes interesadas. Bueno, ahora, ya por cuestión de tiempo, se fue volando. Hay como diferentes instrumentos sintetizados acerca de cómo se debe hacer una evaluación de género. Aquí les traigo uno que también es de la ONU. Este es un decálogo, se los voy a leer muy rápido y yo creo que ya terminando esto ahí me quedo para que ustedes también intervengan. El primer punto es: reconoce y valora la dimensión política de la evaluación para la transformación de las desigualdades de género. El género en la evaluación es importante también por razones de justicia social, con quienes están en mayor desventaja, y contribuye a su visibilidad y empoderamiento. El 2 asume que las políticas y programas, así como su evaluación, no son neutrales al género, sino que tienden a reproducir las desigualdades estructurales si no se propone explícitamente su superación. El 3 atañe a todo tipo de políticas y programas, sean de género o no. Se trata de un enfoque evaluativo y de un contenido a evaluar. En este sentido, la adopción del enfoque de género en evaluación constituye un criterio de calidad de la práctica evaluativa. Además, va más allá de desagregar los datos según sexo, o sea, no es nada más de nombrar cuántas mujeres hay en un lado y en otro, o cuántos hombres hay, ¿no? Sino que supone el cuestionamiento de las relaciones de poder entre los géneros y pone el foco en las desigualdades estructurales de género, o sea, estas históricas que les comenté se han venido dando. Y requiere analizar tanto los resultados alcanzados como los procesos implementados, o sea, cuestiona también el cómo se llegó ahí, ¿no?
Además, implica una aproximación holística, una mirada a las personas, a las organizaciones, a las instituciones y a sus entornos. Además, considera la creación de espacios de participación, colaboración y trabajo horizontal para la construcción de conocimiento colectivo y empoderamiento de las personas, superando las relaciones asimétricas de poder en la evaluación. Además, pone el foco no solo en la rendición de cuentas y la mejora de los programas, sino también en el aprendizaje e incidencia política para la transformación de las desigualdades de género. Genera análisis, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas para que sirvan para promover el cambio en los roles y las relaciones de género. Adopta y adapta herramientas de análisis de género y utiliza metodologías apropiadas y respetuosas de los contextos locales, de la lengua y características culturales de las comunidades. Cuenta con profesionales, mujeres y hombres especializadas o especializados en el enfoque de igualdad de género. Y analiza cómo la desigualdad de género intersecciona con otras desigualdades dependiendo de los contextos y el sector de intervención. Bueno, aquí tenía a continuación pues unas preguntas de evaluación con perspectiva de género para los diferentes tipos de evaluación. Si nos da tiempo, bueno, en un ratito lo comento y había pensado platicarles un poco acerca de algunas experiencias que yo he tenido, porque pues yo me especializo en la educación, pero bueno, si da tiempo, pues les platico algo ahí derivado de las preguntas, ¿no? Eh, y al final pongo una serie de recursos que también pueden consultar una vez que les llegue esta presentación. Y bueno, pues lo dejo aquí por cuestiones de tiempo porque ya llevo una hora, son 6:12 y creo que esto termina a 6:30 por lo que me dijeron. Así que, pues aquí lo dejo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Mónica. Realmente pues nos ha dejado aquí muchas cosas para reflexionar, sobre todo esta parte que asumimos esta igualdad y que, como comentaba, está muy lejos de serlo, ¿no? Comentaban en el chat, bueno, pues que uno es mujer, aparte, bueno, si es indígena y si es adulta mayor, pues el grado de discriminación, pues aumenta, ¿no? Claro. Realmente pues hay muchas cuestiones muy interesantes en cuanto a la evaluación. Yo quisiera que mis compañeros pudieran participar. Tenemos 15 minutos. Si alguien gusta abrir su micrófono para comentar, para hacer alguna reflexión, para preguntarle algo, aprovechar que pues tenemos aquí a nuestra experta. Adelante, puede levantar la manita y abrimos micrófono. Aquí me parece que está la maestra Eline Wilson. Adelante, maestra. Eileen. Hola, Hola, Mónica. ¿cómo estás, Celine? Pues muy contenta de escuchar esta plática tan que abarca tanto, ¿no? Y pone los puntos muy claros sobre las IES de lo que es el enfoque y la diferencia entre teoría, enfoque, perspectiva de género, etcétera. Y escuchándote, eh, obviamente nuestros compañeros tendrán sus opiniones, pero yo pienso que yo trabajo más en la parte de docencia y no tanto de Ujú. evaluación, de mecanismos de evaluación formal de del aprendizaje de español, pero pienso que por un lado este tema puede, digamos, informar las políticas institucionales que ya hay, porque el CEPE es parte de la UNAM y la UNAM tiene políticas ya establecidas sobre el tratamiento de la perspectiva de género, pero como asegurarnos de que justamente en instrucciones, en, eh, o sea, estaría la instrucción y todo el marco de trabajo, de interfaz con los estudiantes, los y las estudiantes, esté permeado por la perspectiva de género. Por otro lado, está la cuestión de los temas, los mismos temas
digamos, los temas sobre los cuales se evalúa y también se enseña, ¿no? Yo trabajo más bien, como digo, la parte de docencia y docencia de desarrollo de habilidades orales y eso, y, Ujú. y ahí se pueden incluir temas con la problematización, ¿no? Nuestros estudiantes en general son chicos muy despiertos, por lo menos en mi experiencia, muy despiertos, muy interesados y son internacionales y quieren conocer la situación en general, quieren conocer aspectos culturales de México y el tema de las luchas y eso de las mujeres puede ser uno de los temas, ¿no? Y una problematización. No asumir que México, o sea, no asumir una visión cultural como estática, de estereotipada de lo que es México y los mexicanos, porque hacia el interior de la cultura mexicana hay mucha diversidad, hay mucho cuestionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, como integrar ese tipo de temas a la docencia y también a la evaluación. Obviamente, insisto, se tiene que hacer a un lado o problematizar la idea de los estereotipos, ¿no? Bueno, sería todo por lo pronto. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias, Celine. Quiero comentar, me hiciste recordar, tengo un estudiante que estoy dirigiéndole la tesis doctoral, eh, que analiza, por ejemplo, los libros de texto que se utilizan para la enseñanza del inglés para mexicanos. Y, o sea, quiero con esto visibilizar que no es privativo de nuestras culturas. En los libros de texto elaborados por Oxford y otras, Reuters, etcétera, existen una serie de estereotipos también y una serie de factores de desigualdad entre hombres y mujeres. Y uno que recuerdo en este momento es que, por ejemplo, él al hacer un análisis de las imágenes de estos libros, veía que el 90% de varones que aparecen ahí normalmente están en posiciones de poder, al aire libre, desarrollándose y normalmente felices. Y las imágenes que aparecen de las mujeres estaban en lugares pequeños, cerrados, y normalmente para visibilizar el dolor o la tristeza y ese tipo de cosas. Sí me explicó? O sea, los mismos instrumentos que ya tenemos podemos utilizarlos para visibilizar las desigualdades y tener una visión crítica de todo ello, nada más como un ejemplo. Y respecto a lo que había mencionado Jacqueline, que había comentado otra compañera, claro, tenemos en los estudios de género y feministas un concepto fundamental que es el de la interseccionalidad, ¿verdad? Que tiene que ver con todos los regímenes de diferencia que se pueden acumular para, de algún modo, también visibilizar pues las precariedades distintas que se van acumulando en un ser, ¿no? Y las imposibilidades o posibilidades que esto da o no da, entre muchas otras cosas. No es todo un tema, también, que es como para otra sesión, pero efectivamente Totalmente. cuando tenemos eh, condiciones de vida como mujeres, también pues obviamente se me viene a la mente la discapacidad, que vivimos en una zona rural o que somos indígenas, pobres, etcétera, pues es distinto, ¿no? Ok, Muchas gracias. La doctora Emma también nos tiene una pregunta. Adelante, Emma, por favor. Muchas gracias, buenas tardes, muy interesante. Tenemos una revista aquí en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, de CIRES, sí. y algunos lectores, algunos miembros de diferentes comités nos han cuestionado el por qué no queremos o por qué no seguimos los lineamientos de la Real Academia Española o les hacemos la consulta de qué hacer cuando tengamos algún problema de género en nuestras
en nuestros textos. ¿Qué podríamos responderles al respecto, doctor? Muchas cosas. Bueno, en primer lugar, está en la UNAM, ¿verdad? Está en la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM, desde hace afortunadamente, creo que ya como 20 años, elaboró algunos de los primeros documentos acerca del uso del lenguaje incluyente en toda la universidad. O sea, de hecho fue de los primeros en América Latina en hacerlo. Entonces, es acudir ahí. Yo recuerdo mucho también, hay documentos de Ana Buquet, que fue la directora del Centro de Estudios de Género de la UNAM por muchos años. Ella tiene varios trabajos que pueden sustentar, pues obviamente, toda la normativa que tiene la UNAM respecto al uso del lenguaje incluyente y de que esto es algo pues sumamente importante y acordado por, no recuerdo si fue el Consejo Técnico de la UNAM, no recuerdo cuál es la figura, pero o sea, la UNAM es de las instituciones que más tradición tiene en ese sentido. Eso por una parte. Pero por otra parte, nuestra Secretaría de Educación Pública, también desde que se fundó el Instituto Nacional de las Mujeres, estoy hablando como de 1997 o 98, en sus lineamientos indicó, y a partir de esta convención que les mencioné, de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, una de las formas de discriminación contra las mujeres es el lenguaje. Ahí está claramente establecido. Eso quiere decir que desde 1981, que entró en vigor esta convención, es obligatorio en todos los sistemas educativos del país no discriminar a las mujeres en el lenguaje, por ejemplo. O sea, son las cosas que se me ocurren por ahora, ¿no? Pero hay muchas, muchas, muchas más. Muchísimas gracias. Sí, con gusto. Sí, muchas gracias. Y bueno, también relacionado con esto, la profesora Miriam, nuestra compañera, nos pregunta que en su opinión, si el lenguaje inclusivo será usado en aulas o seguiremos en conflicto. La experiencia que tengo, voy a aprovechar para promover dos libros. Adelante, muy Este interesante. libro que se llama 20 años de políticas de género en educación, en el cual a mí me tocó evaluar precisamente a la Ciudad de México, que en ese entonces se llamaba Distrito Federal, y en Sí, este otro libro que es de Mejor Edu, recientemente ok. desaparecido, que se llama Igualdad de Género en Educación Obligatoria. Aquí hago un pequeño recuento de precisamente cuáles son como las principales problemáticas que se siguen dando en educación en México en materia de la incorporación de la perspectiva de género. Y uno de ellos es el uso del lenguaje, porque les Así digo, es. hay mucha resistencia. O sea, cuando uno es feminista y especialista en estudios de género, sabe que va a haber conflicto. Y hay una visión de aprovechamiento del conflicto. Entonces, lo que yo le diría a la compañera es, queremos generar conflicto porque eso impulsa el pensamiento crítico y que nos estemos cuestionando acerca de por qué genera esto tanto problema, por qué es tan difícil nombrarnos a las mujeres. Y muchas veces, y eso también siempre surge en todos los talleres que doy, son las mismas mujeres las que los cuestionan, ¿no? Porque Así claro, hay es. mujeres patriarcales, no por Así ser es. mujeres quiere decir que tenemos perspectiva de género. Recuerdo a la célebre negativamente Elba Ester Gordillo, ¿no? No porque era la dirigente mujer de la Secretaría de Educación Pública tenía visión de género, no, jamás, o sea, no, Exactamente. ¿no? Hay, Exactamente. Así es. lo que quiero decir con esto es que lo que yo he podido encontrar en las investigaciones que he hecho es que sigue generando conflicto. Sin embargo, a través del conflicto, eso es aprovechable para hacer conciencia y que algunas personas vayan transformando estas dinámicas. Nuestra legislación y la nueva escuela mexicana exige el uso equitativo del lenguaje, o sea, el lenguaje incluyente, pero las resistencias van a hacer todo lo posible porque esto no continúe. Entonces, la reflexión aquí es, ¿te parece justo que las mujeres no estemos nombradas, que no se visibilicen nuestros aportes en la historia
que no, que se sigan utilizando de ejemplos de que las mujeres barremos, vamos al mercado, cuidamos a los bebés, somos las pobres tristes, y los hombres los exitosos que pueden andar en los autos, que pueden hacer toda clase de actividades y ser admirados por ello. O sea, ¿eso te parece justo? Es una pregunta que haría, ¿no? Ujú. Sí, no, definitivamente, y pues es cierto, ¿no? Tristemente, pues seguimos después, a pesar de que ya estamos en la era de la inteligencia artificial, tantos avances, todo eso, pues todos estos temas siguen ahí, pues sin avanzar, ¿no? Este, o avanzando muy poco. En la parte de evaluación, bueno, yo tengo una duda, no sé si Sí, tenemos 3 minutitos rápidamente, y a mí sí me gustaría que nos compartieras esto que comentabas. En la sí. parte de evaluación, ¿cuál consideras que es el paso más difícil para llevar a la práctica con esta metodología que nos estás planteando, en tu Sí, experiencia de lo que has trabajado? sí. La verdad es que cada etapa debe ser trabajada cuidadosamente. Desafortunadamente, en la experiencia que yo tengo, digamos que en lo normativo hemos tenido avances muy importantes. Por ejemplo, en cuanto a que se desarrollan los programas de manera, pues sí, cuidadosa con la perspectiva de género y feminista, de algún modo siguiendo los lineamientos que marcan los estados y los organismos internacionales elaborados, por supuesto, por expertas, los parámetros, etcétera, etcétera. Sin embargo, a la hora de ejecutar, bueno, también hay que tomar en cuenta que hay muy pocas personas expertas en género aún en México. Así es. Hay una desigualdad entre echar a andar una política sin la infraestructura que le soporte. Y eso ha ocurrido mucho en México, De que acuerdo. digamos, hubo un impulso muy importante por parte de los estados, de los organismos internacionales. No todo el mundo se tiene que, de algún modo, formar en género. Sí, pero habíamos, y digo habíamos porque yo empecé esto como en 2006. Yo recuerdo que era muy difícil encontrar expertas en género. Habíamos que tener unas 30 por Uy, mucho, por mucho, para un muy país pocas. entero. Ajá. Exacto. Ahora, claro que hay muchas más, pero también la población ha crecido y los retos y la Ujú. transformación en género ha sido tremenda, ¿no? Entonces, una etapa complicada ha sido eso, encontrar las personas adecuadas que verdaderamente sean expertas en género para llevar a cabo estos programas, estas evaluaciones, estos talleres, eso por una parte. Por otra, en materia, por ejemplo, de política de seguimiento en materia de violencia, bueno, una de mis formaciones, ustedes escuchan, es yo soy abogada y mucho tiempo me dediqué a la cuestión de atención de violencia de mujeres. Este, una cosa catastrófica en nuestros contextos es la falsación de datos. O sea, teníamos una cantidad de feminicidios muchísimo más alta que la que se reportaba y eso tiene que ver pues sí, con la intencionalidad del ocultamiento de la información, pero también con la falta de formación de las bases. Por ejemplo, la Policía Federal les dimos cursos de 10 horas. O sea, 10 horas no son Ujú. suficientes para transformar toda una vida Ujú, ujú. de No, machismo, de definitivamente. corrupción, Sí, no. de compadrazgos. ¿Sí me explico? O sea, son Sí. realidades que sobrepasan una política que te ofrece 10 horas de algo que además muchos no quieren escuchar y que les conflictúa y que, pues obviamente les meten problemas, ¿no? Y les carga de trabajo. Entonces son muchos los retos. O sea, en este Sí. momento de lo que recuerdo, pues te puedo mencionar algunos así, ¿no? Pero hay muchos. Yo les recomiendo para los retos de la evaluación de género en México un libro de Gisela Sarenberg, que está en Flaxo. Ella ya ha Ok. desarrollado en 2008, tiene dos libros que así se llama Evaluación con perspectiva de género en México, y luego tiene otro como en 2014 que también está así, y creo que recientemente sacó otro. Entonces, Gisela Sarenberg de Flaxo, si buscan así evaluación con perspectiva de género, van a poder ahí tener una visión más amplia de esto que les estoy diciendo. Ujú. Ok, muchas gracias. Te agradeceríamos mucho que nos pudieras compartir los dos libros que nos mostraste, o sea, Sí, para sí, poderlos sí. compartir con los compañeros.
Y este último, para también tenerlo como una Sí, cómo referencia no. y por supuesto, pues leerlo, ¿no? Creo que ya se nos acabó el tiempo, este tema da para muchísimo, entonces, y es muy poco el tiempo que teníamos, que tenemos, entonces, bueno, pues Mónica, agradecerte muchísimo, muchísimo esta parte de tu exposición y como comentaba, nos vamos con muchas reflexiones. En el chat, bueno, hay muchas felicitaciones, gracias, muy interesante tu presentación. Y bueno, pues nada más comentarles que, pues invitarlos a la siguiente sesión. Seguimos en este ciclo de conferencias, a nuestra tercera sesión. Esta va a ser con la doctora Andrea Blanco y va a ser la evaluación auténtica en L. Y va a ser el 4 de diciembre. Esta va a ser por la mañana, de 10 a 11. Por favor, no falten. De verdad les agradecemos mucho que estén al pendiente de nuestro ciclo. Y bueno, finalmente, pues no queremos dejar de agradecer el apoyo que hemos recibido en esta organización del seminario, a mis compañeros del comité, y bueno, en primer lugar a la directora del CEPE, Anel Pérez Martínez, a nuestro secretario general, Jorge Jiménez, a nuestro secretario académico, Luis Miguel Samperio, a nuestra coordinadora de español, Sací Sobrevilla, y a los departamentos de tecnología educativa y al departamento de comunicación y vinculación por los apoyos tanto tecnológico como de difusión. Pues que tengan bonita noche, muchas gracias a todos y cualquier duda, pues estamos en contacto a través de nuestro correo del CEBAN. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias, doctora Mónica. Sí, y a todas, ¿verdad? A Recuerden. todos y a todas. Y a todos. Exacto. A todos, a Sí, todos. y Exactamente. muchas gracias. Y nada más quería cerrar diciéndoles que les recomiendo mucho los libros de Marcela Lagarde. Y hay una palabra importantísima para que nos dedicamos a esto, que es la sororidad. También comprendernos entre nosotras y acompañarnos en esta lucha, pues es muy importante. Gracias.